Bueno, vamos a hablar ahora sobre los crímenes de lesa humanidad desde el punto de vista del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Eh, la Corte Penal Internacional tiene una competencia complementaria en el sentido de que no puede admitir todos los casos de todo el mundo porque en virtud de eso se congestionaría y no pasaría gran cosa. La Corte Penal Internacional selecciona los casos de acuerdo con su competencia y establece como los de mayor gravedad, los que se puede llegar a la Corte Penal Internacional siempre y cuando exista el requisito de la complementariedad. Esto es que el Estado no pueda o no quiera realizar, digamos, un juicio sobre la persona que realizó el crimen de lesa humanidad. La situación de la complementariedad implica que, por ejemplo, el Estado está en tal situación de conflicto armado o en tal situación de ingobernabilidad que su jurisdicción no puede ni juzgar ni tampoco puede realizar una investigación ni procesar a la persona que está siendo sindicada de ese crimen. Me voy a permitir hacer una presentación sobre los crímenes de lesa humanidad. Aquí está la presentación. Entonces, crímenes de lesa humanidad. eh, Desde el punto de vista contextual, se podría decir que los crímenes de lesa humanidad son la base de todo el derecho penal internacional. En el caso de Nuremberg, los crímenes de lesa humanidad fueron utilizados para juzgar a los nazis y en virtud de la situación de el jus cogens, se decía que, digamos, los crímenes de lesa humanidad implicaban un comportamiento homogéneo de todos los estados de proteger eh, de cualquier tipo de agresión a los seres humanos y, digamos, a violaciones graves a los seres humanos. Y también no solamente de protección, sino de abstenerse de realizar ese tipo de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces se planteó que en efecto se trata de unos crímenes que tienen, digamos, como base la costumbre de todos los estados o el comportamiento de todos los estados a abstenerse de realizar violaciones de derechos humanos. En virtud de eso, entonces se crean, digamos, los crímenes de lesa humanidad a partir de la costumbre. Los crímenes de lesa humanidad comienzan entonces a ser la base o el fundamento de los demás crímenes. Comienza a ser el antecedente del crimen de genocidio y los antecedentes de los crímenes de guerra, aunque digamos ya en los crímenes de guerra se tiene también usos y costumbres de guerra desde la época napoleónica. Los crímenes de lesa humanidad se han planteado como hechos que no pueden ser aislados. No se trata del derecho penal común, de un homicida, de un psicópata, de un asesino en serie. No se trata de ese tipo de crímenes, por más que ellos torturen, violen, secuestren. No se trata de esos crímenes. Los crímenes de lesa humanidad implican un ataque a la población civil. Y ese ataque a la población civil significa que son personas que no están involucradas como partes del conflicto o que son personas que no tienen ningún tipo de relación con la fuerza pública. Entonces, en ese orden de ideas estamos hablando de que el Estado o determinado grupo, porque no necesariamente tiene que ser el Estado, realiza actos que van o ataques que van en contra de la población civil. Entonces viene, digamos, la primera claridad. Población civil es las personas que no hacen parte dentro de, digamos, de una contienda y que son personas, por ejemplo, periodistas, educadores, estudiantes o determinados grupos como, por ejemplo, digamos, o no gitanos o determinados grupos como por ejemplo el tema de las personas
eh, que se dedican a la indigencia. Entonces, se trata de ataques en contra de población civil, primer elemento. Segundo, sistemático, que significa que haga parte de una política, que haga parte de un plan orquestado, y generalizado, que significa que sea un ataque a gran escala y que haya muchas víctimas. En este orden de ideas, los crímenes de lesa humanidad, más que el modus operandi, ataca es la gravedad y la magnitud del hecho que se comete. Entonces estamos hablando de que el Estado, es un ejemplo, comienza a atacar a todas aquellas personas de un sindicato y comienza a hacer asesinatos selectivos. En ese orden de ideas, si estamos hablando de 10, de 20 personas, podríamos hablar de un crimen de lesa humanidad. Si en efecto se habla de una política sistemática y generalizada en ese caso particular. Si se, por ejemplo, también se ataca un grupo, digamos, o un grupo terrorista, ataca a los periodistas y comienza a hacer asesinatos selectivos, comienza a colocar bombas, comienza a torturar a los periodistas, ahí estamos hablando precisamente de un crimen de lesa humanidad. Eh, Así entonces se plantea, digamos, que puede ser sistemático o puede ser generalizado. Y como les dije, puede ser un hecho que signifique una planeación de varias conductas al mismo tiempo. Una bomba acá, un secuestro de por acá, una tortura de esta forma, desapariciones forzadas. Ahí viene el tema precisamente de los crímenes de lesa humanidad desde el punto de vista sistemático y generalizado. Los crímenes de lesa humanidad tienen una particularidad. Pueden realizarse antes, durante o después del conflicto armado. Antes de generarse las partes en contienda y antes de generarse un conflicto armado entre dos partes, que puede ser un estado y otro estado, o eh, un estado y un grupo rebelde, antes de que se genere ese conflicto armado, se pueden dar crímenes de lesa humanidad en el sentido de que una parte ataca a la población civil y en ese orden de ideas comete algunos de los crímenes de lesa humanidad, como puede ser tortura, desaparición forzada, asesinatos, exterminio, y ahí vendría, digamos, el tema. Eh, Durante puede haber conflicto armado, pero resulta que hay una de las partes que fuera del contexto del conflicto armado comienza a atacar a la población civil y por otras razones. Es decir, nada tiene que ver con el conflicto como tal, sino que por otras razones comienza a atacar a ciertos grupos o a ciertas personas de la población civil. Digamos, el ataque puede ser en general para toda la población civil o en especial para un grupo determinado. Entonces, puede ser ante la población civil, llega a la población civil, organiza una manifestación y es reprimida por el Estado. Y nada tiene que ver con el conflicto armado, sino que es una manifestación que tiene que ver con el derecho al trabajo o si es en el caso de un grupo que los educadores están protestando por las condiciones de trabajo o los transportadores están protestando por las condiciones en las cuales se está laborando. Y en ese orden de ideas llega el Estado y los reprime de una forma espantosa que implica, digamos, privación injusta de la libertad, puede implicar asesinatos selectivos y en ese orden de ideas puede existir durante un conflicto armado un crimen de lesa humanidad. Después del conflicto armado, puede ocurrir que después del acuerdo de paz y el cese de las hostilidades, se presente por una parte u otra
un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil. Nuevamente, atacan a comerciantes, atacan a transportadores, atacan a, por decirlo de alguna manera, a estudiantes. Y en ese orden de ideas comienzan, digamos, un ataque sistemático y generalizado, muy a pesar de haber firmado un acuerdo. También pueden atacar a las partes del acuerdo de una forma sistemática y generalizada, como una política, puede ser del Estado o puede ser de otra organización que comience a realizar asesinatos selectivos, por ejemplo. Entonces, ese es el tema de los crímenes de lesa humanidad. Pueden concursar los crímenes de lesa humanidad entre, digamos, entre los actos que pueden corresponder a un crimen de lesa humanidad, sí pueden concurrir. Puede concurrir el asesinato selectivo con, digamos, con torturas que se hayan realizado en momentos diferentes. Puede haber desplazamiento forzado. Puede existir también, digamos, exterminio. eh, Puede existir persecución a determinados grupos por razón de raza, sexo, nacionalidad o por ideología política, y ahí viene, digamos, una de las grandes diferencias entre el crimen de lesa humanidad y el crimen de genocidio. Resulta que en el crimen de lesa humanidad se puede una persecución frente a determinados grupos y se puede generar a través de esos crímenes digamos, de asesinatos selectivos. Pero el tema es si lo que se busca es exterminarlos por motivo de raza, nacionalidad, sexo, perdón, raza, nacionalidad, eh, etnia o, eh, o religioso. En ese orden de ideas, esos grupos que tienen carácter de permanencia son objeto de protección del genocidio y no de crímenes de lesa humanidad, donde también incluyen esos grupos, pero no se busca el exterminio total o parcial, sino lo que se busca es una persecución. Cuando se habla de persecución, se habla de crímenes de lesa humanidad. Cuando se habla de destrucción, de exterminio, se habla de genocidio. Entonces son dos contextos totalmente diferentes. Cuando estoy hablando de crímenes de lesa humanidad, yo persigo a determinados grupos, pero no busco su exterminio. En cambio, si busco el exterminio de esos grupos, ahí vendría el genocidio, siempre y cuando sean esos cuatro grupos, que son nacionalidad, eh, etnia, religión o, eh, o raza. Entonces, cuando se trata de esos grupos particulares, son objeto de protección del genocidio. Si se trata de grupos políticos, de grupos estudiantiles, de grupos de sindicatos, y lo que se busca es una persecución, pues ahí está, digamos, los crímenes de lesa humanidad. Eh, Ese es el contexto particular para diferenciar uno del otro. El crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra, como dijimos anteriormente, puede presentarse crímenes de lesa humanidad antes, durante y después del crimen de guerra. Cuando se trata de crimen de guerra, se trata de un contexto muy particular y es el contexto de conflicto armado. Y el contexto de conflicto armado son dos partes que se enfrentan una para vencer a la otra, y ahí viene la situación de que todo lo que esté relacionado con ese crimen, digamos, con el crimen, que tenga que ver con el conflicto armado, se encuentra dentro del contexto de conflicto armado, se aplicará, digamos, los crímenes de guerra frente a los crímenes de lesa humanidad. Cuando se hacen ataques sistemáticos y generalizados que nada tienen que ver con el conflicto armado,
y que tienen que ver con conflictos sociales diferentes, se habla precisamente de crímenes de lesa humanidad. Entonces, por ejemplo, se forma un motín en un centro carcelario y se realiza una matanza atroz por parte del Estado para reprimir el motín. No tiene nada que ver con el conflicto armado y en ese orden de ideas se puede establecer que es un crimen de lesa humanidad. Eh, Puede haber, digamos, una protesta de unos trabajadores por determinadas condiciones salariales y en esa situación llega un grupo y comienza a hacer asesinatos selectivos de esos sindicatos. Ahí nada tiene que ver con el conflicto armado y se tiene que hablar de crímenes de lesa humanidad. Pero si, por ejemplo, llega un grupo armado al margen de la ley a un pueblo y comienza a hacer asesinatos selectivos en contra de población civil para establecer un territorio y el control del territorio a través del terror, aquí estamos hablando precisamente de un crimen de guerra que está relacionado con el conflicto armado. Lo mismo si está hablando de violación de mujeres que tengan que ver con la contraparte o violación de mujeres aprovechando la toma militar. Ahí esto tiene que ver con el conflicto armado y en ese orden de ideas esos delitos tienen que ver con crímenes de guerra y no con crímenes de lesa humanidad. Los eximentes de responsabilidad no admite obediencia debida. Toda orden dirigida a realizar un crimen de lesa humanidad tiene que ser denegada, es decir, no puede ser ejecutada por parte del soldado. Entonces, el soldado que se le da una orden abiertamente contraria a la ley, como sería haga un crimen de lesa humanidad, torture a una persona, tendría que realizar, no podría, eh, digamos, alegar la obediencia debida por una orden que se le haya dado. No admite legítima defensa. ¿Por qué no admite legítima defensa? La legítima defensa implica eh, la actualidad y la actualidad es que se presente la defensa inmediatamente a que se presenta el ataque. Y yo no puedo alegar, digamos, un crimen de lesa humanidad que requiere una preparación muy particular para decir que yo realicé ese crimen de lesa humanidad por legítima defensa. No, la legítima defensa además tiene que ser proporcional al ataque y ahí vendría la problemática que tendría la legítima defensa. Por eso el Estatuto de Roma plantea que la legítima defensa se admitirá en los crímenes de guerra y no en los crímenes de lesa humanidad. Excepcionalmente admite un estado de necesidad. Sí, el estado de necesidad en el caso particular del Estatuto de Roma es considerado como insuperable coacción ajena, de tal manera que un soldado puede ser exonerado de un crimen de lesa humanidad siempre y cuando pruebe que si no lo realiza, su vida y su integridad estaba en riesgo y no tenía otra opción que realizar el delito para salvarse. Excepcionalmente un error. Aquí viene el tema del conocimiento y como estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que implican una preparación, que significa una política estructurada, que significa, digamos, una planeación estratégica, la única forma de exonerar a las personas es que estén muy, pero muy lejanas o estén en una etapa de preparación que no puedan conocer cuáles son los efectos de eso. Como por ejemplo, estoy reuniendo los armamentos o estoy, digamos, coordinando la consecución de armas para la realización de digamos, de una operación militar. Pero yo no tengo conocimiento de que esa operación militar va dirigida a realizar crímenes de lesa humanidad. Sería esa situación, pero digamos, tendría que estar muy alejado la persona, muy, digamos, en desconocimiento del contexto que se va a realizar, porque si lo conoce, no podría alegar, digamos, un error. Bueno, ahí está explicada en grandes rasgos
los crímenes de lesa humanidad, sus características y sus diferencias.